Muy buenos días, un día más que se va colando de contrabando aquí este martes 16 de julio de 2019, siendo las 12 horas y apenas 2 minutos, y con una temperatura ambiente que debe estar acercándose a los 15 grados, con una máxima para hoy de 16 a 17 grados, cosa que es bastante agradable porque tuvimos días muy fríos, e incluso hoy a la mañana fue un día muy frío, donde la temperatura llegó a 3 grados, y la verdad es que tempranito estábamos con mucho frescor. Ahora está bonito el día, el sol está iluminándolo todo y lógicamente que es otro día más para disfrutar. Un martes 16 de julio, buenos días a todos. Entonces, empezando por quien me está acompañando y haciendo posible que este programa salga al aire, que es nuestro operador Héctor Didío. Buenos días, allí está detrás del cristal, Y bueno, también muy buenos días para todos los que nos escuchan por aire, como siempre, como todos los lunes y martes de 12 a 14 horas en esta La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Buenos días también a los que nos escuchan por aplicaciones, por internet y también por Radio Fénix 92.1 MHz, allí en Corrientes con nuestra amiga Mónica Colunga, que me ha invitado para la Feria del Libro este jueves y viernes 18 y 19 de julio, y que efectivamente voy a estar allí charlando sobre periodismo y situación internacional, también hablando con muchísimos amigos, con gente de la política, con gente de la sociedad, de la cultura, del libro, periodistas, así que bueno, hoy le vamos a dedicar con algunos temas típicos correntinos, en homenaje a esta invitación y a este halago que tiene el programa La Brújula a través de mi persona. Y también buenos días a Radio La Paquita, allí en Uspallata, Mendoza, en el 88.9 de la FM, y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que también hacen posible que estemos allí en las montañas, saliendo entre nuestros compatriotas que han elegido un lugar tan maravilloso, tan lleno de encanto, de energía, de magnetismo, como es Uspallata, lugar por donde pasó el general San Martín para justamente garantizar la independencia de nuestro país y de la querida y hermana República de Chile, y más tarde de Lima, Perú. Bien, dicho lo que hemos dicho, hoy es un día muy particular y debería ser doblemente particular para esta radio. ¿Por qué? Porque exactamente hace 50 años partía el Apolo 11 con rumbo a la Luna. Hace 50 años Estados Unidos empezaba a cumplir un mandamiento de un presidente que había sido pocos años antes asesinado. Me estoy refiriendo a John Fitzgerald Kennedy, que había dispuesto que los Estados Unidos tenían que llevar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta a la Tierra antes de que finalizara la década del 60. Una hazaña que pusiera a los Estados Unidos por sobre la Unión Soviética, que había sido el país que había iniciado la carrera espacial, primero llevando a una perra al espacio y trayéndola de vuelta, la perra Laika, después sacando a el primer astronauta por fuera de la atmósfera terrestre, haciéndolo girar alrededor del planeta y volviéndolo a casa, Yuri Gagarin. Y Estados Unidos encontraba que allí había un desafío muy importante, y no estaba equivocado, y ese desafío era, bueno, ¿qué iba a pasar con el espacio más allá de la atmósfera, de la estratosfera? ¿Qué iba a pasar con quienes pudieran poner y dominar aquello que estaba fuera de la gravedad terráquea, fuera de la fuerza gravitatoria de la Tierra? Lógicamente que más tarde iba a ser el fundamento de poner en órbita
los satélites, que han permitido las comunicaciones, que han permitido la revolución de Internet y que han posibilitado efectivamente que hoy el planeta Tierra se haya achicado desde el punto de vista comunicacional, de tal manera que todo lo que tiene que ver con las transmisiones que van vía satélite, virtualmente viajan en tiempo real, porque viajan a la velocidad de la luz, pero esto puede ocurrir justamente porque en algún momento alguien empezó a enviar cohetes, sacarlos por fuera de la zona gravitatoria y, bueno, eso había sido la Unión Soviética. Estados Unidos entonces se sentía rezagado y definió que había que hacerlo. Kennedy es asesinado, lo va a suceder el presidente Lyndon Johnson, después va a ser presidente Richard Nixon, y creo que es bajo la presidencia de Richard Nixon que va a llegar el Apolo 11 a la Luna. Partieron un 16 de julio de 1969, hace hoy 50 años. Llegaron el 20 de julio, llegaron unos días después, porque evidentemente había que viajar de aquí hasta allí. Los hombres luego tenían que alunizar, había que lograr que esa fuerza gravitatoria de la Luna, que es menor a la de la Tierra, no rompiera la máquina, de manera que todo eso fue una proeza de ingeniería. Los hombres pudieron alunizar correctamente, pudieron descender, pisar, y Armstrong fue el primer astronauta que pisó la Luna, y fueron Armstrong, Collins y Aldrin, los tres astronautas, y los dos primeros, si mal no puedo observar, fueron Neil Armstrong y no me acuerdo si Aldrin o Michael Collins. Los tres que el Club Atlético Independiente de Avellaneda los tiene como socios, socios honorarios, pero los hizo socios poco después de aquella proeza. De manera que el hombre el día 21 de julio, que se van a cumplir dentro de pocos días 50 años, puso su pie en la tierra, lo que le llevó a decir a Neil Armstrong que este era un pequeño paso que él estaba dando como hombre común, pero era un enorme paso para la humanidad. Y efectivamente así lo fue, en una carrera en la cual se disputaban el dominio Estados Unidos y la URSS, que más tarde lógicamente van a tener otros que van a intervenir en esta, por lo menos en esta avanzada exploratoria, como es China en la actualidad, que ya se ha posado del lado oscuro de la Luna. En estos momentos China también participa en esto. Hoy también se está diciendo que Estados Unidos estaría programando volver a la Luna, casi como un territorio en disputa, la Luna, nuestra querida Luna, y acá desde Radio La Luna. Así que no podemos hacer otra cosa más que rendir homenaje a aquel descenso. Descenso que después, muchos años después, porque los hombres avanzamos y retrocedemos, ¿verdad? Los hombres, cuando digo hombres, digo varones y mujeres. Los hombres como seres humanos, avanzamos y retrocedemos. Se puso en tela de juicio si todo aquello no había sido una teatralización y en realidad nunca había existido la llegada del hombre a la Luna. Bueno, la verdad es que quienes pudimos ser testigos, porque seguramente la inmensa mayoría no pudo ser testigo de aquella proeza que significó el despegue del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna, no damos crédito a las versiones que dicen que esto fue teatro. Esto fue real. Se llegó a la Luna, llegaron, volvieron de la Luna, pudieron dar testimonio de lo que allí ocurrió, dejaron plantada una bandera de los Estados Unidos, podrían haber hecho una bandera de la humanidad, pero no, ellos querían una bandera de los Estados Unidos y allí la tuvieron, y bueno, hoy se están cumpliendo 50 años. Piensen entonces que gracias a esta carrera, hoy tenemos el mundo que tenemos. Sin esta carrera,
no estarían en órbita los satélites, no estarían las comunicaciones, no tendríamos internet como tenemos actualmente, no tendríamos acceso a la información como la tenemos en estos momentos, las comunicaciones entre nosotros no serían de la misma calidad y el mundo se ha revolucionado, de manera que esto nos ha permitido pasar a una nueva era, que es la era digital, una era en la cual estamos transitando los primeros años, pero que en muy poco tiempo va a dar lugar a un mundo muy distinto al que tenemos hoy, que nosotros aspiramos a que sea mejor, pero otros aspiran a que simplemente genere más riqueza para pocos. Lógicamente que esta construcción fue una construcción en definitiva, de millones de personas que se condensan en un punto. Ese punto fue justamente el Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna. Es un punto nada más, es un punto muy importante del cual hoy se cumplen 50 años y no podíamos dejar de referenciarlo porque no fue un día más. Fue un 16 de julio de 1969 y quienes lo vivimos sabemos de la importancia de aquellos. Quizás para los más jóvenes apenas sea un dato del pasado, como la llegada de Colón a América, datos del pasado, pero algunos fuimos testigos de estos datos del pasado y no podíamos dejar de mencionarlo. Bueno, dicho esto, no sé si correspondería que hiciéramos un pequeño con Ramona Galarza, porque allá, como un pequeño saludo para los amigos correntinos, todos los amigos con los cuales nos vamos a encontrar. Pasamos un temita, Héctor, y vamos directamente a la política, que es lo que nos está moviendo durante estos días. Oh, qué bonito, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Estamos atormentados, bombardeados y presionados por las encuestas en torno a lo que va a pasar en la Argentina, que es muy importante lo que va a pasar, porque seguramente la elección del 11 de agosto, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales ningún espacio está en disputa porque todos tienen una sola fórmula para llegar a la presidencia. Me estoy refiriendo a la fórmula Alberto Fernández Cristina Kirchner, a Mauricio Macri con Miguel Ángel Pichetto, a Roberto Labaña con Juan Manuel Urtubey, a Nicolás del Caño con Romina del Pla, a José Luis Esper con Luis Rosales, a Manuela Castañeira con Eduardo Mulal, y me está faltando uno que es Gómez Centurión. Pero todos van con, por ejemplo, Gómez Centurión podría haber ido a una interna con José Luis Esper. Consenso Federal podría haber tenido internas donde hubieran participado Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto, Sergio Massa, Schiaretti de Córdoba, pero no, todas van con una sola fórmula. Esto es lo que lleva a que mucha gente diga, bueno, pero ¿para qué gastar plata si virtualmente no hay primarias? Y la verdad es que tienen razón, pero la ley de primarias es buena, y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla y hay que intentar que, que la gente pueda elegir en los grandes espacios. Pero dicho esto, ¿qué nos están diciendo las encuestas? Bueno, virtualmente nos dicen que en la primaria, entre la fórmula Fernández y Macri-Pichetto, hay una diferencia siempre a favor de Fernández, salvo en una, donde los dan igual en 37 puntos. Managed and Fit, según recopiló hoy el periodista Eduardo Palladini, Managed and Fit le da a Fernández 39,8 y a Macri 38,2, 1,7 de diferencia. Luis Costa y Asociados, que es otra, le da 39,7, muy parecido, pero un poquito menos a Macri, 36,9, 2,8 es la diferencia. BTG, Pactual, le da a los Fernández 37,8 y a Macri 36,9, 2,9 de diferencia. Opinaya,
32-29, 3 puntos de diferencia. Luego analogías le da 42-38, 4 puntos. Sinopsis, 4,1 de diferencia, y los Fernández arriba del 40. Ricardo Rubier y asociados, 39,6 a 35,2, 4,4 la diferencia. Real da la Torre, 37 a 32,3, 4,7 la diferencia. Opina Argentina, 39 a 34, 5 puntos. Y Federico González, 37,3 a 30, 7,3 puntos de diferencia. Es una distancia que, promediando todas las encuestas, aproximadamente son 4 puntos que separan a una fórmula de la otra. Pero, siendo muy alta la polarización, no es cierto que no existan otros sectores que están interviniendo con bastante pujanza. Entonces, si ustedes promediaran la fórmula de Roberto Labaña con Juan Manuel Urtubey, está rondando los 10 puntos, lo cual es un buen escenario para una tercera fuerza en un marco de extrema polarización. De la misma manera que José Luis Esper y Nicolás del Caño están liderando espacios de aproximadamente entre 3 y 5 puntos según las encuestas. Esto habla que tenemos una elección polarizada, pero así como se polarizó, podría despolarizarse en algún momento. Sería interesante que se despolarizara y que a quienes le consultan dijeran no que van por la polarización, sino que van por otro lado, porque la Argentina archipolarizada es una Argentina de conveniencia electoral para los que polarizan, pero de inconveniencia popular para un pueblo que necesita un gobierno de consenso, que necesita un gobierno de unidad nacional, un gobierno que no se pelee con sus adversarios, sino que dialogue con sus adversarios, que un gobierno con iniciativa, con creatividad, que es lo que está faltando, lógicamente, ausencia total de creatividad en el gobierno y recurrir a viejas fórmulas todas fracasadas. Esto es lo que lamentablemente está ocurriendo. Pero en cualquier caso, gane quien gane, se va a requerir un Congreso en el cual el diálogo sea la matriz a partir de la cual se encuentren las soluciones para el país. ¿Por qué? Porque en este marco de confrontación se hace virtualmente imposible el diálogo. Cuando de los dos lados de la grieta se tiran con todo, van quedando heridos, van quedando resentimientos, van quedando un montón de dolores que pasa mucho tiempo hasta que se curan. Pero nosotros tenemos problemas que hay que curar rápidamente. Entonces la dirigencia política que toma con enorme irresponsabilidad este asunto de la grieta, porque la polarización es negocio, porque esto lo está manejando Jaime Durán Barba, que es un personaje siniestro, cínico y nefasto, que se ha incorporado a la política argentina simplemente al efecto de manipular hasta donde se pueda a la opinión pública, de crear imágenes, y buscar la conquista del poder sin saber luego qué hacer con el poder. De manera tal que Argentina necesita un camino de consensos, un camino de diálogo que justamente no es lo que estamos observando en este momento. Y lamentablemente muchos medios de comunicación, en lugar de situarse con una equidistancia entre los dos bloques de la grieta, no, se sitúan directamente en un bloque, unos en un bloque, otros en el otro bloque, y participan de este festín de tirarse con todo. En ese tirarse con todo, lógicamente, hay descalificaciones, y hay descalificaciones de naturaleza personal, y hay manipulación de otros recursos, a veces recursos que vienen de afuera, relaciones internacionales que van a repercutir sobre la grieta, a veces
la utilización de los servicios de inteligencia, a veces la utilización de los medios de prensa, a veces la utilización de la justicia. Entonces todo esto va siendo un combo donde la grieta se va produciendo por todos lados. Si ustedes observan, parte de esto es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires entre el juez Eduardo de Lázari, que es el titular de la Corte Suprema, o de la Suprema Corte, porque ahí se invierten los términos en la provincia de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, donde cada uno se tira contra el otro. Lázari ha dicho que hay que evitar que la justicia de la provincia de Buenos Aires reproduzca los vicios de Comodoro Pi, de la justicia federal, donde la justicia federal actúa más como una hinchada, ¿no? que va cambiando de simpatías conforme cambia el poder, y realmente interviene en la política no con la equidistancia, con la independencia, con los principios de justicia que debieran, sino operando para unos o para el otro. Entonces, Eduardo de Lázari plantea que esto no tiene que ocurrir en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal le dice a de Lázari que, bueno, que si ha observado anomalías en la justicia, tiene la obligación de denunciar. Y el magistrado sí salió a denunciar. Entonces tomó los casos del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que le vendía información a la banda de Marcelo D'Alessio, y eso ya está denunciado, el apriete de la Agencia Federal de Inteligencia, la CIDE, a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, que también está denunciado, y hay una cantidad muy grande de casos que están denunciados donde efectivamente se está manipulando a la justicia para que actúe en favor de un lado o el otro de la grieta. Esta es la Argentina con la que tenemos que terminar. Hay que dar origen a una nueva Argentina. Lo veo al presidente Macri totalmente exasperado, Durán Barba planteándole a todos que tienen que ser más duros, que tienen que ser más vitales, más vigorosos, que tienen que ir a una confrontación más aguda. Leo el domingo a un hombre que es un editorialista importante del diario Clarín, Eduardo Van der Koy, y me relata los hechos que ocurrieron hace 15 años atrás, propios de un libro de historia, pero no de un editorial del día domingo. Es decir, para descalificar a los Kirchner, a los Fernández, va y le pega a Néstor Kirchner. Entonces, pero Néstor Kirchner finalizó su mandato el 10 de diciembre del año 2007, y si bien merece el juicio de la historia y que todos nosotros podamos observar cómo fue aquel periodo 2003-2007, la verdad que para un editorial semanal del día domingo que nos hablen de lo que ocurrió en el 2004, 2005, 2006, es realmente fuera de foco. Lo que pasa es como diría Néstor Kirchner, ya que lo nombré y está fallecido, están nerviosos. Clarín, están nerviosos. Entonces, como las encuestas le están dando mal, están buscando cómo participan sin decirlo. Cierro con esto. Si los medios de prensa que participan en la grieta dicen nosotros estamos de este lado de la grieta, toda su información queda entonces queda claro. Buscan la información para deteriorar al adversario. Y han perdido el equilibrio, la independencia y la equidistancia. Y si no lo dicen, les decimos también que así como le rogamos a nuestra dirigencia política que seamos honestos, que seamos sensatos, que dialoguemos sobre datos firmes. Ayer lo hacíamos aquí sobre la deuda externa, 450.000 millones de dólares de deuda entre el Tesoro Nacional, el Banco Central y las provincias, una deuda que, como decíamos ayer, van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos, una deuda tremenda. No la podemos abordar esta problemática como la problemática social con el 35% de pobreza, como los desastres ecológicos, ambientales que se están haciendo, no lo podemos abordar tirándonos piedras. Lo tenemos que abordar con sensatez, con inteligencia,
con honestidad, de cara a la gente y diciendo cuáles son las soluciones a los problemas que nos aquejan y llegando, lógicamente, a consensos. Lo otro, lo que estamos viviendo con esta lluvia de encuestas que también parecen participar de la grieta, es, digamos, no llegaría al extremo de decir que nos estamos cavando nuestra fosa, pero digamos que estamos oscureciendo el futuro. Me parece más propio como imagen. Estamos oscureciendo el futuro. Ahora vienen las elecciones van a pasar. Dentro de 4 meses ya las elecciones habrán quedado atrás. Pero todos los problemas estarán con nosotros. Y el nuevo gobierno, sea del mismo color o de otro color, tendrá que abordarlos. Y si no los resuelve, todo irá oscureciéndose. Y entonces, esto que es la grieta y que todavía se refleja en lo discursivo, se refleja en los medios, se refleja en las palabras, va a empezar a reflejarse de otra manera, y es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar la grieta y queremos ir a una sociedad que realmente asuma con inteligencia los desafíos del futuro y pueda resolver de a uno cada uno de los problemas que nos afligen. Bueno, vamos a ir a un segundo tema y después seguiremos aquí. Bueno, seguimos aquí, en La Brújula. Hoy Daniel no ha podido venir y alguien que se iba a incorporar tampoco pudo venir. Alguna gente joven que se iba, pero lógicamente tenemos un horario complicado para alguien que efectivamente tiene ocupaciones o que no vive tan cerca de la radio, así que bueno, estamos aquí tratando de acompañarlos para pasar un buen momento, un lindo momento, lógicamente hablando de lo que nos apasiona, que es la política, que es la vida en común que tenemos los argentinos, y no quiero dejar de referirme a esta aplicación porque me están llegando muchas imágenes. Es una aplicación que te dice cómo vas a hacer cuando seas viejo o algo por el estilo. Entonces encuentro que como hay un grupo en el cual estoy, que es un grupo familiar y con amigos, veo chicos jóvenes y con imágenes que parecen tan grandes como yo, que tengo 62 años, ya próximo a los 63. Entonces realmente no me gusta mucho, me parece en algún sentido gracioso, y veo que casi todos se ríen porque donde se comparan las fotos actuales con las viejas, realmente dan un poco de gracia, pero dejemos que el tiempo haga lo suyo y no hagamos aplicaciones que nos indiquen cómo vamos a estar dentro de 10, 20 o 30 años. Aparte se han hecho chistes que no son de muy buen gusto, por ejemplo, con Mirta Legrand, que ya tiene muchos años Mirta, pero que está muy bien, la mujer está muy bien. O como un amigo que me invitaron al cumpleaños de Jaime Fuchs. Jaime Fuchs cumple el 5 de agosto 99 años. Usted dirá quién es Jaime Fuchs. Bueno, es un verdadero intelectual de izquierda, un hombre con una producción sobre temas económicos, sociales, sociológicos, históricos, muy importante, con una brillantez extraordinaria y una actividad intelectual que tiene incluso ahora, que tiene 98 años y que en poquitos días nomás está cumpliendo 99 años, el 5 de agosto. No hagamos estas aplicaciones porque son graciosas en algún sentido, pero también deforman un poco la imagen de los jóvenes que juegan con esto y que teniendo pocos años aparecen como viejitos. Bueno, un cascarrillo nomás para salirnos un poco de todos los temas serios que tenemos, temas serios, muy serios algunos. Patricia Bullrich confirma que el gobierno declarará a Hezbollah como un grupo terrorista. Lo va a hacer el Poder Ejecutivo Nacional.
lo va a hacer sin consultar al Congreso, sin que en la Argentina se haya debatido este tema, sin exponer razones de fondo que demuestren que se trata de un grupo terrorista, atribuyéndole el atentado a la AMIA, pero la verdad es que en sede judicial eso no ha quedado demostrado. Y esto ha afectado duramente a la comunidad que se reúne en la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, que mayoritariamente en la Argentina son de origen sirio-libanés y que en algunos casos son segunda, tercera, cuarta, quinta generación de argentinos y que sienten que lo que se está haciendo no es correcto. Esto que Patricia Bullrich nos acaba de ratificar, pero que también lo ha planteado Miguel Ángel Pichetto y el jefe de gabinete Marcos Peña, bueno, hay una carta que le envía la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, en la cual le dice que Hezbollah es un partido político en el Líbano y que participa de ese gobierno. Yo no soy autoridad en la materia y no tengo conocimientos profundos, pero parece que el gobierno tampoco, porque si la comunidad árabe en la Argentina está diciendo que se trata de un partido político, ¿por qué situarlo como grupo terrorista? La verdad es que no se sitúa a Hezbollah como grupo terrorista porque los argentinos hayamos debatido y hayamos llegado a esta conclusión, porque el Congreso lo haya hecho, o incluso el Poder Ejecutivo haya hecho un seminario, y en ese seminario se llegó a dicha conclusión. Simplemente son las relaciones carnales con los Estados Unidos. Estados Unidos dice algo porque le conviene al interés de los Estados Unidos, y nosotros, creyendo que de esa manera sacamos alguna ventaja, hacemos lo que Estados Unidos dice. La verdad es que la historia demuestra, a través de las relaciones carnales que practicó el gobierno de Carlos Saúl Menem, que los argentinos no tuvimos ningún beneficio de esas relaciones carnales. Quiere decir que acá habría dos niveles, o tres si ustedes quieren. Uno es el nivel de la moralidad, que un país independiente como la Argentina, bajo ningún punto de vista, tiene que tener relaciones carnales con ningún otro país y con ninguna potencia, porque como indicó la declaración de nuestra independencia, somos independientes de España y de cualquier potencia extranjera. Eso es desde el punto de vista moral. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero desde el punto de vista material obtuvimos beneficios enormes porque están lloviendo inversiones en la Argentina, o han llovido inversiones en la Argentina motivo de estas relaciones carnales. Eso tampoco ocurrió. Es decir, que no solo moralmente esto es rechazable, sino que tampoco tiene una motivación material en una situación de angustia de la Argentina. Pero además tiene otra connotación que tiene que ver con la verdad. ¿Es o no es Hezbollah un grupo terrorista? ¿Es o no es? Bueno, evidentemente la comunidad árabe en la Argentina piensa que no, que se trata de un partido político, de una fuerza política, y que participa en el gobierno del Líbano. Por tanto, acá estaríamos falsificando la realidad si el gobierno no demostrara que se trata efectivamente de un grupo político, no con pruebas que nos traiga la CIA o nos traiga los servicios de inteligencia de Israel. Eso no nos sirve a nosotros, sino como conclusiones nuestras. Hay que recordar que la República Argentina siempre fue respetuosa de la autodeterminación de los pueblos y siempre se refirió a la no injerencia en los asuntos internos
de otras naciones. Esta tradición de los conservadores, del irigoyenismo, del peronismo, del socialismo, que no fue gobierno pero siempre respaldó estas posturas de respeto por el otro, de no injerencia en los asuntos internos, de tratar de resolver los conflictos a través de algún modo pacífico, de resolver los conflictos limítrofes a través de jurados internacionales. Esta tradición de la Argentina hoy estaría siendo, como lo hizo Menem, violentada a través de la injerencia en asuntos que a nosotros no nos competen. De manera que estaríamos marcando un posicionamiento como si en el mundo también la grieta nos obligara a nosotros a situarnos en alguno de los polos. Es decir, la tradición argentina no fue situarse en alguno de los polos, sino en tener una posición independiente. Y esa posición independiente la tuvo Hipólito Yrigoyen y muchos, incluso conservadores. El doctor Carlos Calvo, que generó en Venezuela con motivo de la avanzada de ingleses y franceses para cobrarse una deuda a través de una guerra. Carlos Calvo significó una doctrina de la imposibilidad de cobrar a través de la violencia militar una deuda que puede deber un Estado soberano. Esto era orgullo de la Argentina, como fue orgullo, ya insisto, de gobiernos conservadores, de Irigoyen, de gobiernos radicales, de Perón, de gobiernos peronistas, y en general, una tradición de nuestro país, estaría siendo quebrantada como si nosotros tuviéramos que ubicarnos de un lado de la grieta. Y la verdad que esto parece moralmente equivocado y materialmente inconveniente, porque en general lo que vamos a terminar es despertando la sospecha de que la política exterior de la Argentina no guarda parámetros en principios y valores, sino en conveniencias oportunistas conforme quien gobierna el país. Y esto es un gravísimo error. La política exterior debe ser una política de Estado, debe ser una política que trascienda incluso las simpatías que un gobernante puede tener por algún país extranjero, de un color o de otro color. Además, nos estamos metiendo en un conflicto complicado donde incluso la comunidad árabe indica que existiendo otros grupos terroristas, que sí efectivamente son grupos terroristas, como Al-Qaeda, como ISIS o el Frente al-Nusra, que estos sí son grupos terroristas, es raro que a estos grupos terroristas no se les dice nada, y sí en cambio a Hezbollah, que para ellos es una fuerza política, se lo esté declarando grupo terrorista conforme indican e imponen los Estados Unidos. Por otra parte, esta misma comunidad plantea que se solidarizan con todas las víctimas de lo que fue el atentado a la AMIA, a la comunidad judía, y que piden ellos también que se esclarezca esto de manera tal que sepamos cuál es la verdad, pero que en la medida en que una fuerza política de una comunidad es tratada como grupo terrorista, de alguna manera toda esa comunidad queda bajo la sospecha de participar del terrorismo. Y esto es lo que pasó en 2018, en diciembre, cuando Patricia Bullrich detuvo a unos jóvenes, allí creo que por Flores, como pseudos terroristas que tendrían un arsenal, y la verdad que fue un lamentable episodio, un error garrafal, porque son pibes buenos, pibes que defendió el barrio, que no tenían ningún arsenal, que no eran terroristas, que no tenían antecedentes, pero que por el simple hecho de pertenecer a la comunidad árabe ya caían bajo sospecha. Ojo con reproducir estas manías que tiene Donald Trump de hacer redadas para encontrar
inmigrantes, que son gente de bien, que trabaja, pero que por ahí no tiene la documentación en orden, y transformarlas en delincuentes. Esto es violatorio de la tradición argentina, es violatorio de los derechos humanos, y la verdad es que generaría un antecedente lamentable. Por tanto, creo que si el presidente Macri tiene la voluntad de declarar a Hezbolá como un grupo terrorista, lo que debería hacer es decirnos al conjunto de los argentinos en qué funda él esta resolución, este decreto que estaría firmando, y enviar este antecedente al Congreso de la Nación, para que el Congreso, que puede estudiar y abocarse y convocar a la Cancillería y a la diplomacia argentina para que opine, pueda realmente tomar una resolución democrática, firme, amplia, consensuada, y que además prevea las consecuencias que tienen estas actitudes. Recuerdo que cuando Bush mandó naves al Golfo Pérsico, nosotros también mandamos 2 naves que la verdad daba pena, pero que las mandó Carlos Menem como para ser parte de furgón de cola de aquello que se estaba haciendo. Y eso trajo consecuencias. Aquello trajo consecuencias. Entonces, ¿por qué no mantener la conducta histórica de la Argentina, reivindicar las mejores tradiciones de nuestro pueblo y generar en nuestro país una vida de paz, de tranquilidad, de respeto, de convivencia constructiva con absolutamente la totalidad de las comunidades que viven en nuestro país? La comunidad italiana, la comunidad española, la comunidad árabe, la comunidad ucraniana, la comunidad de todos los hombres y mujeres, varones y mujeres que han querido habitar el suelo argentino, que lo han hecho de manera fructífera, en paz, trabajando, generando también riqueza y poniendo en esta tierra a sus hijos, que son herederos de esas tradiciones, pero que son profundamente argentinos, con los cuales queremos construir la grandeza de nuestra nación. Error de Patricia Bullrich, error del presidente Macri. Espero que más tarde o más temprano el Congreso Nacional corrija este gravísimo error y nos diga a los argentinos si es o no correcto lo que está haciendo el presidente Macri en la actualidad. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, con las informaciones de último momento, donde Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, presentó su renuncia y le puso fecha a su salida. Está saliendo el 12 de septiembre. Quiere decir que esta relación magnífica que tenían algunos funcionarios con la presidenta del FMI, o quien presidía el FMI, esta francesa que va a ocuparse del Banco Europeo, bueno, esto ahí va a haber una pérdida justamente en tiempos en que el FMI está desembolsando los últimos dólares. Lo que queda para el futuro es muy poquitito, y va a los próximos años, 2020, 2021, va a empezar a pedir que le devolvamos el stand-by de 57.000 millones de dólares, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que curiosamente, al ser un stand-by, son acuerdos de corto plazo, no son créditos de largo alcance. Son créditos que generalmente son más pequeños, que se dan cuando un país tiene un desbalance, porque supongamos, un país tiene una sequía, podría ser la Argentina, exporta 8.000 millones de dólares menos, entonces viene un stand-by para la Argentina. Cuando al año siguiente viene una gran cosecha, se devuelve ese dinero. Eso es lo que se acordó, pero se acordó en un volumen de 57.000 millones de dólares, que evidentemente no era un stand-by común, pero hay que devolverlo en el corto plazo. Y esos vencimientos se pensaban que iba a ser relativamente fácil renegociarlos,
porque Christine Lagarde era una amiga de los argentinos. Bueno, mala noticia. Renunció al FMI y prácticamente el poder se le ha ido de las manos a Christine Lagarde, por más que se efectivice dentro de 2 meses. Bueno, hay otro tema que la verdad es que me hubiera gustado muchísimo poder conversarlo con él, porque Adolfo Pérez Esquivel plantea que el servicio cívico voluntario en valores será una colimba encubierta. Esto que está proponiendo Patricia Bullrich y que, bueno, Graciela, uy, qué suerte que tengo. Estamos en contacto con Graciela Dubres, nuestra querida amiga, en un día muy particular. Graciela, ¿cómo estás? Yo bien, trabajando mucho, llegué a la oficina después de hacer un paseo, como siempre, frustrante por el departamento judicial de Morón, con estas cuestiones de género que no se terminan de resolver por una disposición de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón. Parece que perspectiva de género ante cualquier tipo de agresión solo se le puede dar a las mujeres que son esposas o parejas convivientes. Las que son hijas, sobrinas, tías, madres, hermanas, vecinas, no. ¿Cómo es eso? El género se corta en, digamos, el registro civil y tu estado civil. ¿Qué me contás? Me dejás helado. ¿Cómo es eso? A ver, explicítalo un poco más. Vos sabés que hay una ley que regula toda forma de violencia contra la mujer, que es la ley que regula la Convención de Belén do Pará, garantía constitucional nuestra de la nación. Ajá. Esa ley es una ley que se llama contra todas formas de violencia de la mujer. En el artículo 3 de esa ley, que es una ley nacional, dice taxativamente que toda mujer tiene derecho a vivir libre de temor y violencia. Correcto. Cumpliendo de este modo, porque de acuerdo a nuestro derecho, nosotros podemos tener un enunciado en la Constitución, pero si no está reglamentado y hecho ley, se puede citar como una cuestión de jurisprudencia, pero no es una cosa que los jueces tengan obligación de aplicar, ¿me entendés? Entonces, en ese entendimiento se hizo la ley contra toda violencia sobre la mujer. Sí. Bien, ¿qué pasa? Es para cualquier, digamos, cualquier hecho de violencia, hay que darle perspectiva de género. Si la que denuncia es una mujer, significa tener un equipo interdisciplinario, entender la diferencia de relación de fuerzas físicas e incluso dependencia económica, psicológica, y ese tipo de cosas. A la ley a la que llamo que con perspectiva de género se refiere a eso específicamente. Bien, al parecer en el primer año que se arma, y con ese criterio, la ley ordena que se hagan fiscalías especializadas en violencia de género. Bien, en la provincia de Buenos Aires se hace, y en el departamento judicial de Morón se hace. El primer año que se instrumenta, que fue en el año 2000, si no estoy confundida, 2010, 2011, desbordan con 8.000 denuncias. Entonces generan otra fiscalía, una segunda fiscalía, pero al parecer la demanda es brutal y bueno, entonces la Fiscalía General saca una resolución donde dice que todas las fiscalías, después de todo, están habilitadas para recibir cualquier tipo de delito. Entonces, la interpretación por una resolución administrativa, lo cual no viola la ley, viola la Constitución, todo lo demás, dice que solo se le puede dar perspectiva de género
a las mujeres que denuncien intimidaciones, amenazas, cualquier tipo de violencia física, psicológica, económica, abuso económico, todo lo demás, siempre y cuando sea esposa, pareja conviviente o expareja conviviente. Todas las demás mujeres que padezcan los mismos eventos deberán dirigirse a las fiscalías generales comunes. Entonces vos te encontrás con que obviamente una mujer que sufre violencia a mano de un hijo drogodependiente, que le saca la jubilación, que la golpea, que hace usufructo económico y violencia emocional y física, no va a parar a la fiscalía con perspectiva de género, porque esta mujer no está casada con su hijo, sencillamente es la que lo trajo al mundo. Entonces va a pasar a una fiscalía general, con todo lo que significa eso, porque vos vas a hacer una denuncia y luego tenés que ir a ratificar la denuncia, por más que las haya dicho en la fiscalía, y no, porque a lo mejor se arrepiente, o eso fue un mal momento, pero en realidad no es verdad la denuncia. Sí. Se invierte la carga de la prueba, ¿se entiende? Sí, claro. No entienden que una mujer pudo haber logrado cobrar coraje de ir a denunciar a su propio hijo, pero que luego no tiene energía para volver a relatar todo el drama otra vez ratificándolo, o se asusta porque el hijo al enterarse le redobló las palizas, la dejó encerrada, le sacó el dinero. Te estoy hablando de casos que conozco, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, cae la denuncia. Y esto explica por qué una mujer, después de haber hecho 7 denuncias en las fiscalías de San Martín, apareció Andrea López, apareció asesinada, tirada al lado de un container, la había matado su ex marido. Pero claro, a la mujer nadie le dijo: señora, después que usted haga la denuncia tiene que ir y ratificarla. Ella iba, hacía la denuncia, esperaba que la fiscalía trabajara, atendiera. Es tremendo eso. Tremendo, porque no todo el mundo, si bien es cierto que somos todos iguales ante la ley, no es cierto que todos conozcamos la ley, ni todos creamos que el derecho lo tenemos vigente. Entonces es un drama infinito. Yo denuncié esto ante el procurador de la provincia de Buenos Aires, quien lo derivó al doctor Lago, que es el procurador de la Corte que se ocupa de política criminal. Ha encomendado al Departamento Judicial de Morón que se le dé especial atención y privilegio al caso, pero de ninguna manera está hablando de derogar el asunto, de derogar esa disposición administrativa. Así que bueno, tendremos que seguir batallando. He pedido una entrevista en el Senado con la senadora que preside, la senadora Durango, que preside la banca de la mujer, a ver si se agita un poco las aguas y a ver si ocurre alguna otra cosa. Bien, bien. Bueno, viene bien que lo pongamos en conocimiento, porque estas cosas se resuelven muchas veces más por la presión que viene de afuera que por la dinámica interna de la propia justicia. No, seguro. Ahora que estuve en la OEA, desde el 23, en realidad fui 2 días antes para encontrarme con compañeros de Colombia, pero desde el 26 al 28 de junio pasado. Contanos ¿a qué fuiste a la Organización de Estados Americanos? ¿En qué carácter fuiste? En carácter de miembro asesor de la Oficina de Sociedad Civil de la OEA, y voy a todas las asambleas anuales en ese carácter y llevo información sobre la situación social del país, reuniéndome con otras organizaciones de la sociedad civil para después hacer un informe in voce frente a todos los representantes de los estados, y también voy una vez cada 2 años a la reunión de la MISPA, reunión de ministros de seguridad de los continentes. Y
Y ahí voy, eh, o te debo decir que me sorprendieron dos cosas. Primero voy a hablarte de algo muy brevecito que todavía no me he puesto a escribir porque no he tenido un momento, pero que merece que se escriba algo y se publique sobre la situación de Colombia y Medellín. Medellín es un paraíso porque es como si entraras en un invernadero donde vos arrojás una semilla, el día siguiente crece un árbol florido con toda su esencia y su belleza y magnificencia. Pero eso mismo es su desgracia, porque ahí me di cuenta por qué Pablo Escobar Gaviria eligió ese lugar. No solo era su lugar de nacimiento, sino también el lugar de sembrar y producir coca y marihuana, porque es muy raro encontrar laderas de las montañas tan fértiles como esa. Ajá. Y sacando que la ciudad es un valle, todo lo demás Medellín son laderas de montañas a cuchilla profunda. Entonces, entre cuchilla y cuchilla vos podés sembrar lo que se te ocurra, que desde arriba no vas a ver nada más que bosque, que es lo que hay siempre. Pero es extraordinario encontrar montañas tan fértiles como esa. A mí me dicen los lugareños que se parece un poco a las montañas fértiles de Guatemala o ciertas cadenas o como mesetas que hay en algunas partes de México, también fértiles, próximas a volcanes o antiguos volcanes, y eso explicaría la ubicación de los cárteles, ¿me entendés? Sí, claro. Bueno, Medellín es preciosa, la gente es amabilísima, yo la verdad que me quedé encantada por la cordialidad, la amabilidad. Eso sí, está atravesada por un trauma de más de 40 años de guerra civil y la mitad de Medellín odia profundamente a Pablo Escobar Gaviria y la otra mitad lo adora. ¿Por qué? Porque el sujeto así como ganaba oro desparramaba entre la gente más humilde. Ajá. Es más, la gente más humilde, y eso también lo vi en las afueras de Lima, en Perú, vive en la ladera de la montaña, porque ahí no hay forma de loteo. Sí, claro. Entonces ellos aprovechan esos lugares y instalan sus casas calando montaña. Sí, sí, que las transforman en verdaderos lugares que son inexpugnables. Exactamente. Bueno, así vivía la gente y Pablo Escobar Gaviria les hizo llegar el agua potable, la cloaca, en fin. Por otra parte, ellos tienen, al igual que en Nueva York, en lugar de, como nosotros tenemos subte, ellos tienen metro por arriba. Uh-huh. Y el metro va hasta arriba de la montaña ahora. Y sospecho que mucho de ese dinero para construir eso estuvo en manos de este hombre. Uh-huh. Así que social y políticamente es una situación difícil. Y vos te encontrás con ciertas situaciones traumáticas porque yo, por ejemplo, quería caminar. Y entonces me decía, pero aquí el taxi cuesta muy económico. Es verdad, digamos, a diferencia de Buenos Aires, qué sé yo, viste, por el equivalente más o menos de $4, yo me podía ir, suponete, de Almagro hasta Constitución, cosa que aquí es imposible. Uh-huh. Pero yo no quería eso, quería caminar, porque solamente caminando conoces la gente. Así es, sí, donde no caminás no conoces. Entonces yo insistía en salir del hotel y caminar, y me decían, pero su merced no es muy seguro. ¿Cómo que no es muy seguro? Yo no veo nada peligroso por aquí. Uh-huh. No, pero su merced, usted no entiende, si usted atraviesa tal y cual lugar, le digo, escúcheme, yo entro a las cárceles, ¿qué me está diciendo? Pero, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, se sonreían un poco, bueno, si su merced insiste, y después me di cuenta que me estaban siguiendo. Pero es increíble, ¿viste? Es como que les quedó el trauma
de los momentos en que las balaceras eran en pleno día, a cualquier hora y no importa la avenida importante que fuera. Sí, claro, es que tuvo muchos muertos Colombia. Muchos muertos y es una herida muy profunda. Casi no se habla de eso, ¿vos sabés? O sea, es el mismo silencio de opertá que nosotros tuvimos al principio de la democracia, que era muy difícil hablar de lo que, Sí. que había visto, había sucedido. Bueno, eso mismo les pasa a ellos. Por otro lado, en realidad, esta asamblea estuvo a punto de quebrar la OEA en dos, porque estaban quienes defendían la soberanía de los estados y la resolución pacífica de los conflictos y quienes más o menos solicitaban a viva voz que se intervenga en Venezuela. El debate fue duro, muy cruel. La verdad que de todos los países el que mejor estuvo para mi gusto personal, para las asambleas que yo concurrí, para el trabajo que hacemos y todo, fue Uruguay. Ajá. Uruguay dijo que se retiraba de la asamblea, que no instaba a nadie a seguir su ejemplo, pero que no creía que se estaba siguiendo los lineamientos generales estatutarios de la OEA, que no se colaboraba con el pueblo venezolano ni nicaragüense en el tono en que se estaba manejando la asamblea, que de ninguna manera podía Uruguay reconocer a Guaidó como el presidente, porque hay que decir que Maduro hace 4 años que dijo que se retiraba de la OEA. Sí. Y después hubo 2 años por estatuto en que ellos siguieron concurriendo, porque así lo dicen los estatutos, y se desligaron recién en la asamblea pasada, completamente de la OEA. Entonces, reconocer a Guaidó era reconocer que el Estado de Venezuela volvía a la OEA, pero ¿en qué condiciones? Con un presidente que nadie votó. Efectivamente. Entonces se estaba desviando todo. Bueno, definitivamente salió un documento que si vos tenés algún momento tiempo y te metés en la página de la OEA, es un documento muy lavado y con objeciones a pie de página de la otra mitad de la asamblea, así que es algo que si bien mantuvo las formas, por primera vez desde hace 15 asambleas que yo voy, ajá, no se llegó a un documento fuerte y consensuado con capacidad de trabajo. Lo que sí resultó como efecto secundario de todo esto es que están las conversaciones de Belice, o sea, las negociaciones en Belice. Se acordó y se está trabajando en Belice, que es una isla, un estado autónomo isla, reuniéndose, el gobierno de Maduro con la oposición. Sí. Para mi gusto, ambos deberíamos hacer un bollo gigante y arrojarlo al profundo del Atlántico a ver si los venezolanos pueden decidir sin esta dicotomía. Claro. Ahora, volviendo un poquito para atrás, en la Asamblea, ¿cuál fue la postura explícita de los Estados Unidos y quién lo acompañó? Bueno, la posición de máxima de Estados Unidos era la de reconocer a Guaidó como el presidente interino de transición de Venezuela. Acompañaba esa posición nuestro país, Colombia, Paraguay, Chile. Pero cuando las papas entraron a arder de una manera escandalosa, el mismo Estados Unidos salió diciendo, aclarar taxativamente que de ninguna manera se estaba pensando en invadir a Venezuela y que la vía de la solución para el problema de Venezuela era y es la vía diplomática. Y ahí se pactó con Belice. Eso está muy bien, pero ellos
digamos, la vía militar siempre la tienen ahí. Sí, siempre está ahí. Ahora tienen demasiado problema. A mí me hizo mucho escozor, me dio mucha indignación la posición, por ejemplo, de la embajadora representante de El Salvador, que dijo que estaba profundamente consternada por la ola de migrantes venezolanos y que entonces apoyaba la posición de Estados Unidos para terminar con una dictadura como era la de Maduro. Y no cuando de El Salvador salen las caravanas que huyen, sí, claro, del país por el autoritarismo, las maras y la escasez de trabajo que hay, y El Salvador es uno de las dictaduras pseudo-democráticas solventada económicamente por Estados Unidos. Pero que después no dejan entrar a los inmigrantes salvadoreños a Estados Unidos. Pero esto es mítico, o sea, cuando yo veo estas caravanas, claro, y veo la larga columna, me hace pensar en el Antiguo Testamento, y cuando los esclavos judíos huyen de Egipto, buscando la salvación, que se abra el Mar Rojo y los dejen pasar. Eso que es mítico en la cultura judeocristiana está ocurriendo acá en América Latina. Sí. No hay ninguna salvación detrás del muro. Estados Unidos tiene una crisis brutal económica, brutal, y nadie puede... todos hablamos acá del déficit fiscal y el Fondo Monetario y generó el conflicto que generó en Nicaragua por el déficit fiscal, y nadie dice que el déficit fiscal de Estados Unidos es el más grande del planeta. Sí, claramente. Entonces... Y pero ellos tienen la maquinita de fabricar dólares. Claro, y lograron en un momento dado, en pleno auge de la posguerra, sustituir el oro como reserva por el dólar, que entonces ellos imprimen así de noche y al día siguiente te dan un fajo de billetes y te salvás. Sí, eso va a tener también su límite, ¿no? En el horizonte eso no se va a extender para siempre, pero por ahora tienen poder para imponerlo. Sí, pero no creo que por mucho más, no creo que por muchos años más, porque ellos tienen un déficit insostenible. Por el otro lado tienen un problema de competitividad muy grave, porque nada... Así es, pero volvamos al tema de la OEA. Por Venezuela, ¿alguien habló? ¿Habló la gente de Guaidó? ¿Habló la gente de Maduro? Si no tiene representante formal, en cuanto entró la gente de Guaidó para sentarse a hablar ahí, todos se levantaron y se fueron, así que ¿a quién le van a hablar? Claro. Es que es una vergüenza. No es sencillo el asunto. No, es muy complejo. La verdad que es un tema complejo. Y escúchame, volviendo sobre Venezuela, ¿qué solución se ve? ¿Unas nuevas elecciones? Yo digo que si uno aprende algo de la historia, yo creo que deberíamos llegar a un punto medio que sea el siguiente: decirle que sí a las elecciones de renovación parlamentaria que propone Maduro, sí, que es lo que propone, pero un año después adelantando también elecciones generales, las presidenciales. Eso sería 2020 y 2021. 2020-2021. Lo cual acortaría el periodo de Maduro en 2 años. En 2 años. Sí. Que sería una solución razonable, intermedia. Así es. ¿Y tiene consenso esa solución? Mirá, yo he estado hablando mucho con la gente de la sociedad civil y no lo ven tan mal. Pues una de las cosas a las que me dedico exclusivamente a beneficio de mi institución es la de hacer por la galería y hacer lobby por la galería, ¿no? Claro. Bueno, y he conversado con muchos colombianos, con muchos venezolanos, y una cosa que les transmitía es como nosotros, y todavía no terminamos, pero estamos en eso, hemos aprendido a trabajar el perdón. Hay heridas cívicas muy, muy profundas y hay que saber trabajar el perdón.
para poder cohabitar. Solamente la mediocridad, la perversión y la falta de sano patriotismo del presente gobierno, y se grabe bien para quien nos escucha, ha podido armar esta grieta ficticia que tenemos entre argentinos. Porque hasta antes nosotros habíamos aprendido a elaborar el perdón. Sí, no claro. Estábamos que si sos de esto o si sos de aquello, sos de Boca, sos de River. Para lo único que me gustan las antinomias es para si sos de Boca o sos de River. Después todo el resto... Perdón, en mi caso Independiente o Racing. Yo soy del rojo. Son temas menores, no vamos a entrar en detalle con eso. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Ha habido un informe de la comisionada de asuntos Bachelet? Sí, de Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela. ¿Cómo se vivió eso allí? Como todos subrayaron lo que les convenía y ocultaron lo que no, porque Bachelet no hay que olvidarse que Bachelet, su padre murió en tortura. Sí. Ella fue una perseguida política, es una socialista de vieja data, y es una mujer muy equilibrada. Y ella subraya en una parte del informe algo que a muchos no les conviene subrayar, que es esto: nótase el deterioro de la población civil en el acceso a la salud, la vivienda, la comida y la ropa con dignidad a partir del año 2017, año del embargo. Claro. Si vas a hablar de la democracia y de regularizar la situación civil de Venezuela, empezás por levantar el embargo. Así es. Para que puedan acceder por sus propios recursos, porque los tiene, es un país rico, y no la supuesta ayuda humanitaria que está siendo contrabandeada por iglesias de las más ignotas extracciones, y tras de eso el adoctrinamiento. ¿Entendés? Sí, sí. Que también el fundamentalismo de Maduro hace de que les impida esa ayuda humanitaria, donde también de alguna manera él psicóticamente o paranoicamente no confía en su propia propuesta revolucionaria, porque si no yo, hago lo que hizo mi hermano en su momento siendo un joven sindicalista de la fraternidad, cuando recuperamos la democracia. Dijo: muchachos, ustedes les viene bien en la propina que le da el PJ, y sí, bueno, tómenla y en el cuarto oscuro nadie los ve. Y yo haría con esto lo mismo, recibo la ayuda humanitaria y después... ¿entendés? Pero vos querés decir también que el informe Bachelet ha sido también donde denuncia graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales. Exacto. Que eso ha sido un poco manipulado también. No sé si diría manipulado, pero sí diría que por lo menos lo que la gente conoce es mucho de eso y poco de lo otro que dice también. Claro. Hay que leer el informe completo. Claro. Sí, cosa que es muy difícil hacer porque lógicamente tenés que encontrarlo y después tomarte el tiempo para leerlo. Está en la página de la ONU, pero lo que pasa es que la opinión pública en general no se detiene a meterse en la página de la ONU y pasarse 4 horas leyendo eso, que además tenés que entenderlo jurídicamente. Sí, claro. Por eso, en general, lo que llega a la gente son las ideas más simplificadas, que claro, es lo que se puede transmitir. Un poco de contexto, quitado una coma de allí, un punto de aquí, y queda otra cosita. Claro, quiere decir que la OEA en estos momentos sufre la grieta como la sufrimos en la Argentina o como la sufre el mundo en la guerra Chino-Estados Unidos. Más o menos así, estamos en un momento crucial, porque por otra parte Almagro tiene que ser renovado su mandato. Renovado, y entonces me parece que el hombre se está apoyando mucho en lo que él cree que es el que tiene la batuta, y esto no se ve muy bien, ¿viste? Claro. Sí, estamos en un momento
Muy difícil, donde también, por ejemplo, en Argentina se juega mucho, porque el intervencionismo norteamericano en la Argentina se ve a través del Fondo Monetario Internacional. No, me disculpas, pero mi amiga Lidita dice que hay que tener mucho cuidado con los rusos, que pueden manipular las elecciones. Efectivamente, hay cosas que... Resulta que las elecciones acá en la Argentina las maneja en gran medida, las maneja el Poder Ejecutivo Nacional, claro, pero la persona virtualmente más involucrada en esto es Adrián Pérez, que es hombre de Lilita Carrió. Así es. Que aparte es amigo, porque yo lo conozco hace muchísimos años, Adrián. Yo no sé cómo lo habrá recibido Adrián semejante, pero hubo acá consultas sobre si se podía manipular digitalmente la elección, cuando acá en la Argentina votamos con boleta de papel. Entonces, ¿cómo vas a manipular? Es una cosa, lo de Lilita realmente es... En fin, yo creo que tiene el perdón de todos, no sé por qué, porque en realidad le he escuchado decir las barbaridades más grandes, afirmaciones que son absolutamente indemostrables y, sin embargo, no sé por qué motivo los medios de comunicación le siguen dando... Porque el sensacionalismo vende, por un lado, llena espacios, eso desde los medios más inocentes. Desde los medios pagos que hacen publicidad para el gobierno es interés del gobierno. Por otra parte, el gobierno puede pasar a ser perfectamente rehén de esta mujer, porque esta mujer es una verdadera terrorista verbal. Donde ella pisa no crece más la hierba, porque cuando no pasaste a ser digamos alguien de su preferencia, te destroza públicamente, y hay mucha gente que le cree todavía. Y por el otro lado hay un imaginario en el oficialismo de que ella puede retener el 52% electoral que tuvo en la última elección en la capital. En la capital. Y eso ya no es así, y la verdad es que no se quieren arriesgar, pero eso ya se sabe que no es así. Claro, lo que pasa es que siendo ella del partido oficialista y por tanto con influencia en Cancillería, debería pensar que un dicho de esa naturaleza puede tener como réplica el pedido de razones por parte de Rusia, ¿verdad? No, Rusia eso es un país serio. Cuando viene de una mujer como esta, ni siquiera se toman la molestia. Se tomaron la molestia de responderle sí a Estados Unidos cuando desde un sector de los mismos demócratas dijeron de que habían manipulado las elecciones los rusos para que ganara Donald Trump. Este mamarracho de Trump, pero no, los rusos sí. Son gente seria, no van a tomarse la molestia con nosotros. Además, ha producido tanto desconcierto y risa que el propio Majul en esa entrevista quedó tan perplejo que no pudo abrir la boca. Claro, yo pensé, probablemente después de la intervención de los rusos vaya a ganar Nicolás del Caño. Y si el nuevo presidente de la Argentina. ¿Vos te imaginás si por suerte para el pobre Nicolás ganara las elecciones y entonces todos creyeran que fue a raíz de un complot con los rusos? Dios mío, pobre muchacho. Qué bárbaro, habría que tomárselo en joda porque realmente, bueno, pero en parte es parte de la política argentina. Este alineamiento con los Estados Unidos, yo venía diciéndolo porque corresponde que también te lo plantea vos. Yo leí una carta que la Confederación de Entidades Árabes en la Argentina le mandó al presidente de la Nación y también mandó a Cancillería por este tema de declarar como grupo terrorista a Hezbollah. Ellos dicen es un partido político libanés que participa del gobierno, no es un grupo terrorista y sorprendentemente el gobierno no se pronuncia sobre grupos que sí son terroristas como Al-Qaeda, ISIS o el Frente al-Nusra. ¿Qué ves pero ¿qué ves detrás de esas esto? agrupaciones terroristas
fueron funcionales, por ejemplo, para derrocar en Libia a Gaddafi, reduciendo a Libia a un último átomo destruido en el universo. Sí. Esas agrupaciones sirvieron para desestabilizar a Afganistán, y ahora tenés el Afganistán que tenés, que no lo podés reconstruir de ninguna manera. Entonces, ellos generan un núcleo, que es lo que querían hacer ahí en Venezuela, y de alguna manera, si no fuera porque se pusieron muy serios China y Rusia, hubieran hecho exactamente lo mismo. El comandante Cero en su momento con la revolución nicaragüense, que era si no era un asláter de la CIA. Y después de eso ganó Violeta Chamorro, o sea, habías hecho una revolución al cohete, porque Violeta Chamorro representaba la élite de Nicaragua. Pasó el tiempo y votaron, bueno, al que hoy, al comandante Ortega, que había sido el padre de la revolución nicaragüense. Lo que pasa es que Ortega, eso es una isla, Nicaragua es pobre por definición, porque no tiene nada para exportar, no tiene recursos para importar, terminó recurriendo al Fondo Monetario Internacional, le impuso sus reglas, y el primer estallido que sale con el tema de la desestabilización de Nicaragua es porque retrotrajo las pensiones y jubilaciones a la mitad. Y ahí es cuando empieza la protesta masiva. Bueno, retrocede con eso, pero ya estaban lanzados desde la universidad y los jóvenes que fueron motorizados, porque aquí, además, no es porque, ¿qué van a sacar de Nicaragua? Nada. Lo que les interesa de Nicaragua es el lugar estratégico en relación al paso... al canal alternativo que China está haciendo en Nicaragua al de Panamá. Efectivamente, ese es el tema. Eso es lo que les importa. Ese es el tema. Va a haber un nuevo paso por Nicaragua. Exacto. El canal de Panamá se amplió en su profundidad y vuelven, pero claro, queda pequeño. Yo estuve en el canal de Panamá. Hoy queda pequeño, es lento y por tanto Nicaragua puede tener allí un paso complementario, pero absolutamente estratégico. Absolutamente. Y ellos además en la geopolítica querrían recuperar ese territorio como patio trasero de los Estados Unidos. Lo que Estados Unidos no aguanta de América Latina es que haya países que desafían su hegemonía y que quieran tener un trato de igual a igual, porque ellos nos consideran totalmente inferiores y pretenden realmente tener un trato degradante hacia nuestras naciones. Es cierto. Que es bueno, es parte del conflicto histórico, también es parte del conflicto que han tenido con Cuba, porque Cuba, antes que socialista, ha querido ser una nación independiente. Tal cual. Y Estados Unidos viene chocando desde que colaboró con los cubanos para que se vayan los españoles, pensó a Cuba como parte de su territorio, como Puerto Rico. Y los cubanos nunca quisieron serlo. Trinidad y Tobago, que los españoles se fueron, la abandonaron, y es extraordinario ir a Trinidad y Tobago. Vos ves todas las calles con nombres españoles, la gente habla como segunda lengua el español, pero oficialmente es la lengua inglesa y son todos negros. Pero ¿qué pasó? Los españoles se fueron porque se ve que no podían abarcar tanta colonización, no habría tanta gente, pero habría que vaciar en ese entonces España para ocupar todas esas islas. Y bueno, dejaron ir los negros esclavos que se escapaban de otros lugares, que se escapaban de los ingleses, de las haciendas inglesas, iban a parar a Trinidad y Tobago, pero hablando inglés. Bueno, ahora Trinidad y Tobago se está integrando al concierto de las naciones latinoamericanas. Sí. Recién ahora, pero tuvieron como más de 70 años de aislamiento. Bueno, ¿y qué otra cosa tenés de allí, de tu tránsito por Colombia? Que en Colombia en las últimas décadas 220.000 muertos tuvieron. Mira, lo que yo te digo es esto, que estuve conversando con mucha gente a aprender. Hay una cosa que sí tienen los colombianos, que es excelente,
es primero un nivel académico en las universidades impresionante, nada que nosotros no podamos competir o ellos competir con nosotros. Segundo, generaron una cosa que es novedosa, que nosotros venimos trabajando y peleando hace mil, pero no lográ gente, digamos, con cabeza para hacerlo, que lograron el primer sindicato de América Latina de empleados penitenciarios. Ajá. O sea, acá en América Latina, sacando Canadá, Estados Unidos, no se permite sindicalizar a las fuerzas de seguridad, con el cuento de que las fuerzas de seguridad no pueden hacer huelga, lo cual no es cierto porque, a ver, fíjate que Estados Unidos tiene 3 sindicatos de policía. Ah, mira. Tiene 5 sindicatos de agentes penitenciarios. Canadá más o menos igual. En Europa todos. Entonces, a ver, la huelga no se hace no trabajando, se puede hacer de muchas otras maneras. Claro. Por ejemplo, no trasladando, no haciendo circular oficios, no hay muchísimas maneras. Pero bueno, el hecho concreto es que me junté con esta gente del primer sindicato de empleados penitenciarios de América Latina, los ayudé a ingresar a la asamblea para generar la primera mesa de diálogo en un lado y otro de la reja, ¿no? Porque una mirada holística podría indicar que están presos los empleados como los presos. Los empleados se van, en nuestro caso, cada 48 horas a su casa. Claro. Porque hacen un turno de 48 por 72, lo cual te desequilibra la vida absolutamente. Sí, necesitas totalmente. Otras 48 horas para desintoxicarte y si te quedan 24 horas más o menos ver tu barrio, tu familia, no, es un asco. Entonces, primera reivindicación, nosotros les reconocemos que como empleados públicos deberían tener 7 horas diarias de horario fijo para trabajar, un entrenamiento en derechos humanos, poder ejercer otra profesión, otro oficio, no volver a la fuerza de seguridad de ninguna manera, fuera de esas 7 horas que están dentro del penal, para desintoxicarse de un trabajo altamente conflictivo, y ellos a su vez reconocen que la falta de recursos que proporciona el Estado hace que ellos no terminen violentando los derechos de los detenidos, es decir, el hacinamiento, la falta de medicina, de todas estas cosas que ya sabes. Así que bueno, fue muy interesante, está colgado en nuestra página web www.oipargentina.org, el que quiera chusmear y meterse ahí para ver cuál fue nuestro comunicado y nuestra primera experiencia. Yo me comprometí a que los iba a conectar con agentes penitenciarios de Argentina con la idea de que ellos hablen de su sindicalización por ellos mismos, no sé qué tienen, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Solo podemos hacer un facilitador. Pero qué interesante sería que acá la policía también pudiera sindicalizarse. Sí, por supuesto. Hay 2 presentaciones que está durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema de acá de la Argentina. Una presentado por un sindicato de policía bonaerense y otro de federal. No sé cuál de los 2, yo creo que es el de la bonaerense, es uno de los chicos Moyano, que es abogado, el patrocinante, pero está en la Corte y vaya a saber cuándo la Corte quiera cuando vengan tiempos políticos que ellos vuelan como luz verde, será que se van a expedir. Escúchame, hay un tema acá, bueno, te traemos de la OEA acá, hay una iniciativa, yo todavía no le he puesto la cabeza, pero sí se ha pronunciado Adolfo Pérez Esquivel, que es el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que serían, no sé, los valores democráticos para chicos de 16 a 20 años que quisieran hacer una suerte de colimba. En fin, ¿conoces el tema? ¿Qué estás pensando sobre esto? Yo siempre fui de la idea, tal vez por generación, porque
fui educada en esos valores, no sé, no me detuve a pensar mucho porque... Pero el proyecto que a mí me enamora, como socialdemócrata, es el proyecto sueco. A ver, en Suecia, todo el mundo, hombres y mujeres, hacen el servicio militar 2 años. Pero 2 años, 2 horas por día. O se puede acumular 4 horas cada 2 días, así. Creo que son 6 horas semanales o una cosa así. ¿Qué consiste? En enseñarles valores de la patria, de la comunidad, por eso ellos son tan solidarios y tan comunitarios, pero además les enseñan no a manejar armas, sí, el que quiere manejar arma, aprender a manejar, a tirar puede, pero en realidad lo que les enseñan es toda la infraestructura que tiene Suecia. Claro. La infraestructura, cómo cortar, por ejemplo, el agua, las carreteras, destruir puentes, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, para la defensa nacional. Porque la idea es esto. No vale toda Suecia la vida de un sueco. Pero será juzgado como alto traidor a la patria el sueco que facilitara un solo día al extranjero invasor en su territorio. Hay que sabotear y destruir todo lo que sea necesario para que se incomode y se vaya. Mirá vos. ¿Entendés? Bueno, habría que ver acá a mí lo que me extraña, y con esto vamos terminando porque ya el tiempo se nos va, y te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y que nos has ilustrado sobre tantos temas y sobre tu paso por la... siempre conversar con los amigos. Por la OEA. A mí lo que me extraña es que es un gobierno que toma resoluciones sobre cosas importantes y no ha abierto ningún tipo de debate en la sociedad. De manera que vos te enterás un día por los diarios de que los tipos están impulsando un servicio cívico voluntario en valores, un invento, ¿no? Y exactamente no sabes cómo se va a implementar, cuándo se va a implementar. Pero tenemos el oficialismo que tenemos porque tenemos la oposición que tenemos. ¿Acaso la oposición está demandando eso? No, lamentablemente no. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, una democracia sin debate es una democracia vacía de contenido. No es democracia. Y bueno, ¿quién dijo que estamos en democracia? Es pura forma de ir a votar cada 2 años, pero nada más. Sí, es triste, pero es así. La verdad es que son temas que merecerían la participación de muchos, de especialistas, Exacto. de gente que aportara experiencia de otras naciones, como lo que vos acabas de hacer, dando el ejemplo de Suecia. Y sin embargo, no, se les ocurrió a ellos, no se sabe de dónde han sacado esta idea y qué es lo que están buscando con esta idea. Desde ya, ¿qué valores además están tratando de imponer? Sí, dicen democráticos y republicanos, con lo cual podríamos estar de acuerdo, pero... Sí, también, escúchame, la democracia republicana que dicen los estadounidenses a mí no me llena, ¿viste? No, claramente. Pero bueno, entonces tenemos que ver ese asunto también. Efectivamente. Bueno, apresuradamente les mando un abrazo a todos los compañeros y los tengo que dejar porque me están tocando a la puerta. Bueno, Graciela, te agradezco muchísimo. Un abrazo. Un abrazo y hasta Chao. siempre. Bueno, hemos hablado con Graciela Dubrés, que ha participado, ha quedado allí el teléfono, que ha participado en la última reunión de la Organización de Estados Americanos, y nos ha reflejado parcialmente todas las contradicciones que allí se han vivido y los tire y afloje que hay en torno a la cuestión de Venezuela, que no es la cuestión Venezuela como algunos creen por una cuestión de valores, es la cuestión Venezuela porque Venezuela tiene en su territorio las reservas de petróleo más grandes que hay en el planeta Tierra, superando a Arabia Saudita, superando a Rusia, y son muy apetecibles para determinados intereses. Esto no quita que los que allí gobiernan estén respetando como corresponde todo un orden democrático que va desde lo institucional hasta el respeto irrestricto por los derechos humanos. Pero al mismo tiempo se le responde, en todo caso, a las falencias de un lado con la invención de un presidente como Guaidó que
la verdad que no existe, porque si no ya tendría que haber convocado elecciones, y la esperanza en todo caso no es que haya una intervención por parte de la OEA, sino que los venezolanos conversen, se pongan de acuerdo, resuelvan su situación. Así que hemos hablado de un conjunto de temas con Graciela Dubrés, y bueno, espero que les haya sido de interés y que les haya aportado miradas, visiones, posiciones, todo lo que hemos hablado en el día de hoy, que tienen todo que ver con una visión que nosotros tenemos de la Argentina. Nosotros tenemos una visión de que en la Argentina se puede vivir extraordinariamente bien si los argentinos nos ponemos de acuerdo en algunos objetivos, que tampoco es nada difícil ponerse de acuerdo en esos objetivos, si hacemos planes y no dejamos que interfieran en estos objetivos y en estos planes potencias extranjeras que tienen sobre nuestro territorio y sobre la región intereses que son ajenos a los de nuestros pueblos. Bueno, estamos terminando entonces en este martes 16, recordando, como lo hemos hecho, la llegada del hombre, la partida del Apolo 11 que iba a dar con la llegada del hombre a la Luna. Y desde aquí, desde Radio La Luna, nos vamos despidiendo hasta el lunes próximo. Radio La Luna AM 1140, lunes, que va a ser 22 a las 12 horas, nos vamos a estar reencontrando y tratando todos los temas de actualidad. Y vamos a impulsar una serie de reportajes para el próximo lunes y martes, del que vamos a hablar sobre temas de los pueblos originarios, sobre una experiencia que ha habido en Formosa y sobre un conjunto de temas que son los que aportamos a una agenda que está repleta por parte de los grandes medios de comunicación de temas superficiales, pero que eluden las cuestiones de fondo. Y nuestra vida, quieras o no, atiende a cuestiones superficiales, pero fundamentalmente las cuestiones de fondo. Nos vemos el lunes 22 de julio aquí en Radio La Luna a las 12 horas. Chau.